Truco número 1, dimensionarlo. Vamos a agarrar este ejemplo de ese ropero. A la hora de diseñar, muchos tenemos la idea de que debemos hacer pieza por pieza, tal cual está en la imagen, sin tener que darle una referencia. Es decir, comenzamos haciendo, por ejemplo, esta pieza, ¿no? Una base, le ponemos 18, luego queremos hacer los laterales y empezamos a tratar de hacer uno de frente con las medidas que nos dé ahí en el SketchUp. Y ya está, va uno, luego le damos la profundidad y al otro extremo igual, ¿no? Hacemos la medida y tratamos de darle el espesor. Sin embargo, de esta forma está un poco complicado porque no se hace tan rápido como uno quisiera. Claro que cuando uno va practicando lo va haciendo más rápido. Sin embargo, hay otra forma mucho más eficaz de poder hacer. Y es la siguiente. Hacemos lo mismo, una base, pero esta base no va a ser la melamina en sí, sino va a ser todo el tamaño del ropero. Y ahí y sobre eso utilizamos eso como referencia. ¿Ven? Se dan cuenta, es una manera más práctica, más fácil de poder diseñar el mueble, sabiendo que no nos vamos a salir tampoco de las medidas, ya que a la hora de hacer este bloque ya le dimos una medida precisa. Luego lo borramos, ¿no? Como podemos ver, lo estamos borrando. Y ahí ya procedemos a hacer lo siguiente del mueble, ¿no? El fondo, darle las medidas y dividirlos. Ahora vamos al siguiente truco. Truco número 2. Aprende a dividir. Lo que normalmente queremos hacer a la hora de poner las divisiones es medir el total, agarrar nuestra calculadora y decir, vamos a poner el total y hay que descontarle las 2 melaminas del lateral. Después hay que descontarle las melaminas que están en el interior, que son en este caso 2, para tener 3 divisiones. Y después dividirlo entre los espacios para que al final sepamos cuánto es la medida de cada espacio entre melamina y melamina. Sin embargo, esta puede ser un poquito tedioso, ya que estar poniéndolo, calculándolo, demora. Se puede hacer, sí, pero demora y a veces nos podemos equivocar a la hora de hacer los cálculos, ya que pues todos nos equivocamos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Así que esa no es la manera correcta. La manera más apropiada, más eficaz, que es la que queremos, que es precisamente ahorrar tiempo, es la siguiente. Vamos a borrar, en este caso, un lateral y simplemente vamos a moverlo al extremo donde debería estar y luego dividir, presionar la tecla slash y dividir entre los espacios, en este caso 3. Lo dividimos entre 3 y si se dan cuenta, todas las medidas son exactas. Truco número 3, ponle texturas. En esta parte, ya cuando estemos terminando nuestro diseño, estemos en una parte muy avanzada del diseño y queremos presentarlo de la mejor manera, a veces los clientes nos piden pues ciertas texturas, ciertos colores, ponle este color, ponle de aquí, de acá, quiero que se parezca a esta imagen que he visto en internet. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, como pueden ver a la derecha, ahí tengo algunos diseños de melamina, ¿no? Y todo bien hasta ahí. Le puedo ir cambiando los colores y todo. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero ponerle un color, o el cliente quiere ponerle un color que no tengo aquí, por así decirlo, en lo que son los materiales? ¿Cómo puedo hacer para obtenerlo? Él me pasa una imagen quizá, o me pasa una imagen de internet de cierta textura. ¿Cómo hago? Presionando en esta parte de aquí, como vieron, yo abro cualquier imagen que tenga descargada de internet, la que sea. Ustedes pueden ir a internet, descargan la imagen. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar para el ejemplo esa textura. Simplemente es abrirla y asignarla y ya está. Se quedó impregnada ahí como una textura nueva. Si ven que por ejemplo el formato es muy grande, acá simplemente lo cambian el tamaño y lo van graduando a su gusto, ¿no? Lo voy a poner un poco más pequeño, ahí está, y ahí queda mucho mejor. De esta manera ustedes pueden ponerle cualquier textura que el cliente les pida a sus diseños y ya no se quedan solamente con los colores predeterminados del programa. Truco número 4, sombras
y estilo. En este aspecto vamos a ver un poco la parte visual, la parte, ¿cómo decirlo? Para que nuestros diseños, cuando a veces lo presentamos en 3D, obviamente no es un render, sin embargo queremos tratar de darle una mejora a nuestra calidad de modelado 3D y tenemos unos diseños muy detallados y todo. Sin embargo, existe una manera mucho más óptima, por así decirlo, de presentar esos trabajos. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en este caso esta sala, en esta mesa con el centro de entretenimiento, ahí vemos que está muy detallado nuestro diseño. Sin embargo, lo que podemos hacer aquí en estilos, vamos a estilos, en la parte de edición, por ejemplo, miren, ¿qué pasa si quito lo que son las aristas? Miren cómo se ve. Quita todo el borde de lo que vendría a ser el dibujo. Y los perfiles vendría a ser como, por así decirlo, el contorno de este dibujo, la parte de gruesa, exactamente, esta parte. Incluso podemos reducirle también el tamaño. Miren, por ejemplo, ahí lo quito, lo pongo, está ahorita en el perfil el de grosor número 2, pero si yo lo pongo por ejemplo a 1, ahí, es más delgado, o si lo subo a 5, más grueso, ¿no? Ya va a depender de que nosotros juguemos con estas características a la hora de poner los estilos para hacer un mejor diseño. Ahora, otra cosa aparte de esto que le podemos dar a este estilo es esta herramienta de acá llamada sombras, ¿no? Lo pueden encontrar haciendo clic aquí y luego sombras. Activan esta herramienta para que puedan mejorar sus diseños. Esto le exige un poquito más a la computadora, eso sí, así que traten de hacerlo cuando la imagen ya esté bien cuadrada y fija, ya no lo quieran mover mucho, ahí, y lo activan. ¿Por qué? Porque a veces puede hacer que la computadora se esfuerce un poco, debido a que tiene que cargar las sombras, las luces y todo eso. Pero el acabado es muy bueno. Fíjense, por ejemplo, en la parte de la sala, aquí, miren cómo como que se quiere colgar un poco. Aquí vamos cambiando lo que vendrían a ser los meses y aquí la hora del día. Y vamos viendo que va cambiando también las sombras, la orientación del sol, y todo eso se puede hacer con esta herramienta y queda muchísimo mejor. Wow. Muy bien. Ahí le ponemos los perfiles y quedaría mejor. Truco 5. Utilizar plugins especializados. Quiero que vean esta parte. Ahí estamos haciendo una pieza de melamina. La seleccionamos, ponemos crear, bueno, ahí me equivoqué, crear este componente. Tenemos que crear el componente, asignarle un nombre, ¿no? Por ejemplo, base, y después hacer enter y ahí se creó un componente, ¿no? De esa manera se hace una pieza y así tenemos que repetir con cada pieza. Sin embargo, yo tengo un plugin que me permite simplemente a la hora de terminar eso, presionar la tecla espacio y ya está. Si se fijan a la derecha, miren, ya se creó el componente. ¿Se dan cuenta? No tuve que seleccionar todo, crear componentes, luego asignarle un nombre y aceptar, no. Simplemente le presioné espacio y ya está, se creó automáticamente. Esto de acá no es parte del programa en sí, sino de que yo compré un plugin que me permite hacer esto, ¿no? O por ejemplo, miren este otro plugin también es muy interesante. Solamente tenemos que saber la altura y lo que es el ancho de esta caja para poder asignarle cajones. ¿Cuántos cajones quiero? 2. El alto mide tanto, el ancho interior mide tanto y una profundidad de cajones tanto, y un refuerzo, ¿no? Es para la melamina que va debajo del cajón. Y ya está. Automáticamente, ¿no? De aquí hacia arriba va 1 centímetro y hacia la derecha el grosor de la corredera son de 13 y cuadra perfectamente, siguiendo la regla de los cajones básica, ¿no? 10, 30 entre cajones y 20 arriba. ¿Se dan cuenta? Y ya está. Todo solamente lo hice con plugins. Me ahorré ¿cuánto tiempo?
eso quizá me hubiese tomado unos 10 minutos hacerlo o algo así, ¿no? Entonces, los plugins realmente nos ayudan. Por ejemplo, este otro. La parte de lo que son movimientos dinámicos de SketchUp, para algunos se les puede hacer muy complejo dominarlo. Sin embargo, con la ayuda de unos cuantos plugins, rápidamente pudimos hacer que estos cajones puedan salir y entrar. Y de esta manera podemos encontrar diferentes plugins que nos puedan ayudar, como por ejemplo acá hacer un despiece con todos los cantos, las ranuras, ya descontado los cantos gruesos, los cantos delgados, y así infinidad de plugins que podemos utilizar para mejorar nuestro diseño.